¿Saben qué es lo más peligroso del poder? No es tenerlo, es convencerse de que ya nadie te lo va a poder quitar. Hoy en artículo 14 vamos a retomar los hechos vinculados con el derecho como siempre lo hago. Y el tema de hoy, aunque suene técnico, huele a corrupción y de la buena. Los indultos presidenciales. Sí, esa herramienta constitucional que nació para corregir injusticias y terminó convertida fue en una lavadora moral, donde los amigos se purifican y los culpables se reinventan como víctimas. Pero quédense para que entiendan cuál es el punto y saquen sus propias conclusiones. El artículo 2 de la Constitución dice que el presidente tendrá el poder de conceder indultos y conmutaciones por delitos contra los Estados Unidos. La frase suena solemne, pero en la práctica es un poder absoluto del presidente. Nadie lo controla, nadie lo supervisa, nadie lo limita salvo su propia conciencia. Pero cuando la conciencia se alquila, el perdón puede tener un precio. El indulto se pensó como un acto de gracia. En el volumen 134 de Estudios de Revisión del Derecho de la Universidad de Harvard de 2021, establece que el poder del perdón fue diseñado como una válvula de misericordia constitucional y no como una herramienta personal o una ventaja política. También en palabras del juez Robert Jackson de Nuremberg en 1946 y luego tomado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se concibió que el mayor peligro para la libertad reside en el uso selectivo del poder para castigar y en el uso corrupto del poder para perdonar. Y lo que aquí estamos presenciando, sin lugar a duda, es que la gracia se volvió un negocio. Si hablamos de indultos, hay un nombre que no podemos omitir y es el de Donald Trump. Durante sus mandatos, él ha convertido la clemencia presidencial en una especie de mercado persa. Voy con algunos casos emblemáticos y sobre todo casos que están peleados con la lógica y la propia narrativa del presidente. Empecemos con este. Ross Ulbricht, el gurú del Silk Road. ¿No saben quién es? Pues esta joya nada más y nada menos que se trata del mayor traficante del mercado de drogas en la dark web y que operaba con Bitcoin. Y Trump lo indultó este año. Curiosamente, el mismo año que alegando guerra contra el narcotráfico por seguridad nacional, ha asesinado extrajudicialmente a 60 personas en el Caribe y en el Pacífico y está a punto de invadir militarmente a Venezuela bajo la excusa ridícula de lucha contra el narcotráfico. Otro ejemplo es Paul Wolczak. Este artista era dueño de residencias de ancianos y fue condenado por fraude fiscal, es decir, evasión de impuestos por decenas de millones de dólares, como ejecutivo de una red de residencias de ancianos o para ancianos en la Florida. Él recibió un indulto de Donald Trump poco después de haberse fijado su sentencia. Es más menos de 2 semanas, según la prensa. Eso ocurrió este mismo año, justo después de que su mamá participó en un evento de recaudación de fondos por $1 millón por plato para cenar con el presidente en Mar-a-Lago, antes del perdón. ¿Cómo lo ven? ¿Casualidad o coincidencia? Todd Chrisley y Julie Chrisley, la pareja del reality show, conocidos por el programa Chrisley Knows Best. Ellos fueron condenados por fraude bancario, que usaban documentos falsos para solicitar préstamos en los bancos por más de $30 millones. Y por supuesto por evasión fiscal. En mayo de 2025, Trump los indultó completamente. Pero justo después de que Savannah Chrisley, es decir, la hija de ellos, apareció públicamente apoyando a Trump en la convención del Partido Republicano, lo que añade un quid pro quo político.
solo para que piensen. Y así muchos más, como por ejemplo 1.600 indultos a quienes atacaron, destruyeron y asesinaron policías en el ataque al Capitolio de 2021, ¿sí se acuerdan? Y a quienes calificó como patriotas, haciendo la salvedad esta. Para ese entonces no fue necesario movilizar la Guardia Nacional. Sin embargo, hoy estamos viendo cuántas ciudades están siendo víctimas de atropellos por parte de los guardias nacionales, cazarrecompensas, encapuchados y agentes fiscales en nombre del orden. Pero la guinda del pastel es Changpeng Zhao, el magnate de criptomonedas mejor conocido como CZ. Este señor Zhao fue condenado por violar leyes federales contra el lavado de dinero. Él pagó unas multas millonarias y se declaró culpable, pero poco tiempo después fue indultado por Trump. ¿Otra coincidencia? Tal vez. Pero quiero contarles algo. Entre mayo y septiembre de este mismo año, fondos ligados a Binance, que es propiedad del señor Zhao, invirtieron $2.000 millones en las empresas cripto de la familia Trump. Unos días más tarde, le preguntaron, y aquí va lo absurdo, al presidente en una entrevista televisada, creo que de Fox, ¿por qué había indultado al señor Zhao? ¿Y saben qué respondió Trump? I don't know who he is. Es decir, yo no sé quién es él. Claro que no lo conoce. Solo lo perdonó por casualidad. Una casualidad de $2.000 millones. ¿Alguien aquí puede escribirme una justificación razonada de esto? Seguramente habrá quien me dirá, es que el presidente lo hace porque puede. Y sí, el problema no es que pueda hacerlo. Legalmente puede. Todos esos delitos eran federales. El problema es por qué lo hace. Cuando el perdón se entrega a cambio de dinero, de lealtad o de silencio, ya no es justicia, es una autodefensa política. Y Trump ya lo había hecho antes. Él indultó a Roger Stone, a Paul Manafort, a Michael Flynn, y todos ellos habían sido condenados por mentir y encubrirlo. Y ahora en esta administración el patrón continúa, solo que con más descaro y con más ceros a la derecha. Esto lo está haciendo el presidente amparado en una inmunidad presidencial que la Corte Suprema interpretó casi con una generosidad bíblica. Y se comporta como si la inmunidad fuera impunidad. Pero ojo que eso no es lo mismo, porque la inmunidad protege al cargo, según la Corte, mientras que la impunidad protege es al delincuente que lo ocupa. Pero ahora para ser justos, porque aquí la justicia no tiene ningún tipo de partido. Trump no inventó la costumbre de perdonar selectivamente. Y como dicen los hermanos mexicanos, a Biden también le salen bien las rancheras. Sus indultos por posesión de marihuana, aunque suenen progresistas, dejaron fuera a la mayoría de condenados reales que estaban presos por leyes estatales, pero los perdonó justo antes de las elecciones. Súper conveniente ese perdón. En algunos casos, como el de un donante demócrata o un operador financiero ligado a Ucrania, que huele más a un cálculo político que a compasión. El perdón de su propio hijo, y así nos podríamos ir también con una serie de perdones que están que presentan muchas dudas. Lo malo es que eso ya es cosa del pasado, pero que también es vergonzoso. Miren, aquí la diferencia es de estilo. Trump anuncia sus indultos en cadena nacional y los presume en las redes sociales. En cambio, Biden lo firmó en silencio. Pero en el fondo, el resultado es el mismo: indulgencia selectiva. Como yo lo veo, el poder de perdonar debería ser un acto de grandeza moral, pero en manos equivocadas se vuelve un arma peligrosa. El permiso para delinquir con la garantía de que el perdón está firmado
De allí se están agarrando todos esos agentes federales que están violando los derechos constitucionales de los ciudadanos, un día sí, el otro también. Hoy el problema no es quién indulta, sino cómo y a quién, y sobre todo por qué. Cuando un presidente indulta a quien lo financia o a quien puede callar lo que sabe, ya no está ejerciendo clemencia, está comprando silencio. Y eso, aunque la ley lo ampare, destruye algo que no se va a recuperar con ningún decreto, y eso es la confianza en la justicia. Mientras el poder se siga utilizando para proteger a los poderosos, vamos a seguir siendo testigos de una justicia que se vende al mejor postor. Como siempre, insisto en mi llamado urgente: alto al genocidio en Gaza. La frase de hoy es de George Orwell y se explica por sí sola. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Si este podcast te aclaró el espíritu, propósito y razón del perdón presidencial, suscríbete, déjame tus comentarios, compártelo y sígueme en redes. Seguimos.